Sobre la base de testimonios, documentos, declaraciones oficiales, en particular de la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, se puede decir que los ovnis, entendidos como objetos no identificados y guiados por alguien no terrestre, existen. Pero la temática ovni está cubierta por el secreto de Estado. ¿Qué se puede esconder detrás de la cortina del silencio oficial? Entramos en un campo hipotético, sin duda, pero con muchas preguntas lícitas. Nos basamos principalmente en materiales norteamericanos. ¿Qué se esconde tras el top secret? Partimos de los documentos oficiales. En 1947, el general Twining preparó para el Pentágono este documento en el que afirma que el fenómeno ovni es real, que los objetos tienen una extraordinaria capacidad de vuelo, que son metálicos, que cumplen maniobras elusivas, lo que hace pensar en una conducción inteligente. Su tecnología y su origen son desconocidos. Este documento fue hecho conocer gracias al presidente Carter en los años 80. Una pregunta fundamental. ¿Los Estados Unidos poseen tal vez algún ovni caído? Sí. Y la base de este documento de 1947, escrito por Edgar Hoover, en aquel momento director del FBI, en el que se lee: el FBI debe tener acceso al ovni recuperado. Otra pregunta: ¿recuperaron los Estados Unidos cuerpos de aliens? En este memorándum de 1950 de un agente del FBI a su director Hoover, se lee que la aviación militar está en posesión de 3 platos voladores, cada uno con restos de 3 pequeños humanoides. Esto fue confirmado en 1983 por el profesor Savarcha. Testimonio directo que escribe: el material de construcción del ovni recuperado era liviano y resistente. Los humanoides tenían órganos internos similares a los insectos, pero muy pronto, en 1947, comenzaron los operativos de ocultamiento y desinformación. El estudio siguió siendo realizado por un grupo secreto, el Majestic 12. En este documento, que fue consignado anónimamente, leemos sobre un ovni caído en Roosevelt con aliens muertos a bordo. Pero todo fue desmentido oficialmente. En este documento del año 50, el ingeniero canadiense Smith refiere a su gobierno que en los Estados Unidos hay un grupo secreto guiado por el profesor Bash, que está encargado del estudio sobre los ovnis. Es precisamente el Majestic 12. Estamos viajando hacia Roosevelt, Nuevo México, donde el ya lejano 1947, allí habrían caído los platos voladores y habrían sido encontrados los cuerpos de aliens. Nos parece entrar en un film de ciencia ficción. Aquí habría sucedido algo memorable, absolutamente extraordinario. Hemos tratado de reconstruir los hechos. Julio de 1947. El Roosevelt Daily Record publica la noticia oficial según la cual la aviación militar ha encontrado restos de un plato volador. La noticia repercute en todo el mundo. Un ovni habría caído no lejos de la base militar de Roswell. Los restos del ovni encontrados por el agricultor Mac Brazel son entregados en la base militar. Pero un día después, el general Remy, en una conferencia de prensa, declara que estos restos son simplemente los de un globo sonda. La prensa publica la desmentida oficial. Esta es Roswell, una tranquila ciudad de provincia, casas bajas, jardines cuidados, calles ordenadas. La Academia Militar demuestra la importancia que Roswell ha tenido para el ejército de los Estados Unidos. En los años 40 y 50 en Roswell estaba la base de los bombarderos atómicos que arrojaron las bombas sobre Nagasaki e Hiroshima. ¿Qué cayó en los alrededores de Roswell? ¿Un globo sonda o un ovni? Seguro que no eran restos de un globo sonda los que aparecieron en Roswell en 1947. Yo comencé a averiguar sobre el tema de los platos voladores en 1950. Fui el primero en investigar sobre la historia de Roswell, que comencé en 1978. Hablé con decenas de personas involucradas en este asunto. Fui el primero en hablar con el mayor Marcel. El mayor Jesse Marcel. En una emisora de radio, un periodista le dijo a Friedman: Usted tendría que hablar con Jesse Marcel. Y yo le pregunté, ¿quién es? Yo no lo conocía. Él me dijo, tuvo en sus manos uno de los fragmentos de aquel plato volador que a usted le interesa cuando estaba en el ejército.
Esto despertó mi interés, como se puede imaginar. Llamé a Jesse al día siguiente, encontré su número en la guía telefónica y le hablé, y me contó la historia. Jesse Marcel habló con coraje. Era un tema muy peligroso. El personal del ejército fue severamente intimidado por parte del gobierno, como así también algunos civiles de esta comunidad. La sobrina del sheriff nos ha dicho que su abuela le contó que los militares la amenazaron. Si le cuentas a alguien lo que viste, te mataremos a ti y a tu familia, le dijeron. La sobrina quedó muy impresionada al oír esto y le preguntó, ¿les has creído? Y la abuela respondió, claro que sí. Friedman encontró más de 200 testimonios. Este es el centro de Roswell. Algunos veteranos de la vieja base militar han creado un pequeño museo para recordar el extraordinario episodio del 47. Walter Haut era en ese entonces jefe de prensa de la base. Había algo que no cerraba en toda la historia. Hablando con el mayor Marcel en varias ocasiones, me dijo esto. El material que llevé a la oficina del general Ramey no era el mismo que fue mostrado a la prensa, que era de un globo meteorológico. No era el que yo había llevado a la oficina, pero no pude hacer nada. El general me dijo, usted dirá que esto es lo que recogió y me trajo. Le respondí, pero no es verdad, se trata de otro material. El mayor Marcel tenía la impresión de que se trataba de material extraterrestre, distinto de cualquier otra cosa que existiese en aquel tiempo. Algo similar a una lámina de aluminio, más o menos de esa consistencia. Se trataba de un metal plateado, elástico, que se podía doblar con las manos, pero que luego retomaba su forma original. Luego de que el agricultor Mac Brazel entregó los restos del ovni en la base, el mayor Jesse Marcel inspeccionó el lugar. Recogió a su vez fragmentos del extraño material, pasó por su casa y los mostró a su mujer y a su hijo, en aquel entonces de 12 años. ¿Quién recuerda esto? Había muchos fragmentos de metal similar al plástico negro, a la baquelita. Había también material semejante a hojas metalizadas, a láminas de aluminio, aunque no se trataba precisamente de aluminio, o al menos a mí no me parecía eso. No reflejaba la luz. Había también fragmentos de material que parecían unas barras con escrituras o símbolos. Los símbolos que vi tenían formas geométricas, círculos, triángulos, cuadrados. Había diferentes formas geométricas. Algunos años después, hablé de ellas con mi padre para verificar si sus recuerdos coincidían con los míos. Y coincidieron. Confrontamos nuestras notas sobre el color, las dimensiones y el aspecto general de los símbolos. Los fragmentos y los símbolos escritos sobre ellos no parecían provenir de nuestra civilización. Mi padre siempre estuvo convencido de eso. Nunca tuvo dudas sobre el origen de este material. Seguramente no provenía del planeta Tierra, sino de algún otro lugar. Examinamos el material por unos 15 o 20 minutos en nuestra casa de Roswell. Ayudé a mi padre a ponerlo de nuevo en la caja y a cargarlo de nuevo en el auto. Lo llevó a la base de Roswell y pocas horas después lo llevó con gran urgencia a la base aérea de Fort Worth. Cuando volvió a casa nos dijo a mi madre y a mí que no hablásemos de esto, que se trataba de un no suceso que no había sucedido. Nos recomendó no hablar ni siquiera con los amigos y yo no hablé. El material recuperado fue trasladado de Roswell a la base militar de Fort Worth y entregado al general Ramey, quien declaró que se trataba de restos de un globo sonda. El aviador Sharkey participó en el traslado.
Vi pasar al mayor Marcel con 3 o 4 soldados. Llevaban grandes cajas de cartón abiertas, llenas de fragmentos metálicos. El mayor Marcel llevaba una gran caja en la que estaban las barras. Yo vi solo el material que fue enviado en un avión a Fort Worth. ¿Pero fueron recuperados además los cuerpos de pilotos extraterrestres? Frank Kaufman, de origen suizo, trabajaba en los servicios secretos y estaba en Roswell. Es el único testigo viviente que declara haber limpiado la zona no solo de los restos del ovni, sino también de haber recuperado 3 de los 5 cuerpos de aliens muertos en el episodio. No acepta aparecer en televisión, pero nos autoriza a relatar su testimonio. Los extraterrestres tenían una altura de 1,40 m. Tenían grandes ojos, nariz pequeña, piel morena y rojiza. Tenían algo muy de humano. Nos refiere que uno de ellos tenía los ojos dirigidos hacia el cielo con una expresión dulce e inteligente. Según Kaufman, el ovni se había precipitado quizá debido a experimentos con el radar. Todo vestigio del episodio fue eliminado cuando en el 47 y el 48 la aviación militar fue incorporada al ejército. Todo es secreto, pero ahora que él es anciano, se siente con el deber de revelarlo. Los extraterrestres habían descendido seguramente, nos dice Kaufman, a averiguar qué estaba haciendo el hombre con las bombas atómicas, y la Tierra todavía sigue en peligro. Glenn Dennis era en aquel tiempo empleado de una empresa de pompas fúnebres y recibió aquel día desde la base un pedido de ataúdes para niños y hielo. En la base, Dennis vio los restos del ovni y se encontró con una enfermera que conocía. Me dijo, vete de aquí lo más rápido que puedas si no quieres tener problemas. Después salió y cruzó la calle. Respiraba con fatiga. A la mañana siguiente, sobre las 11, me llamó y me dijo que necesitaba hablarme y teníamos que encontrarnos. Así lo hicimos. La mujer lloraba, estaba todavía alterada, tenía una expresión estupefacta y sus cabellos en desorden. Dijo que en una bolsa había visto 2 pequeños cuerpos mutilados, que las manos estaban heridas. Con un largo forceps el médico había hecho girar los cuerpos. Tenían 4 dedos, muy frágiles, en cuyas extremidades había una especie de almohadilla. El médico dijo que parecía que sobre las almohadillas había minúsculas ventosas. Tenía una cabeza muy grande, como la de un feto. Los ojos eran muy grandes. No tenían el tabique nasal. Solo había 2 orificios. La boca era pequeñísima, no tenían ni dientes ni lengua. No tenían orejas como las nuestras. Presentaban 2 canales auriculares, con canal auricular doble y no simple como el hombre. La noche anterior a nuestro encuentro, la mujer había hecho un bosquejo detrás del talonario de recetas que llevaba siempre con ella en un bolsillo del uniforme. Se había esmerado en dibujar la cabeza y los pequeños brazos. Me dio el diciéndome que deseaba que lo tuviese yo, pero que tenía que prometerle que no revelaría jamás de quién lo había obtenido, es decir, su nombre. No quería seguir envuelta en toda esta historia, y yo le juré que nunca revelaría su nombre. Aquella fue
la última vez que la vi. Cuando al día siguiente la llamé, en la base me dijeron que había sido transferida aquel mediodía y que no sabían dónde. Unas 6 semanas después recibí una carta de Inglaterra, le respondí y luego de 6 semanas mi carta me fue remitida. Habían puesto un costado del sobre reenviada al remitente y en letras rojas, difunta. Así me la devolvieron. Prosiguiendo con las polémicas sobre el caso Roswell, a comienzos de 1994, el representante republicano de Nuevo México pidió oficialmente explicaciones a Washington. En septiembre del 94 se le dio respuesta con este documento que insistía en la tesis del globo sonda, explicando que había sido usado para revelar eventuales explosiones atómicas en la ex Unión Soviética. Pero el documento presenta muchas lagunas. Además, todos los documentos de aquel lejano verano del 47 figuran como desaparecidos. ¿Hubo solo un caso? Este es uno de los muchos documentos oficiales sobre ovnis. Hoy han sido liberados por la ley militar de información dispuesta por el presidente Carter en los años 80. La censura, como puede verse, tuvo la mano muy dura. ¿Qué es lo que querían esconder? La verdad es que estas informaciones parciales y con lagunas se prestan a la desinformación y a las especulaciones. De este modo, los ovnis caídos en Roswell pueden haber sido muchos, o también ninguno. Esta fotografía de un alien llegada de Hong Kong y presentada como verdadera es solo la de un maniquí que también hemos filmado en el Museo de Roswell. Recientemente ha dado la vuelta al mundo la noticia de la filmación de la autopsia de un alien realizada en el 47 por un camarógrafo militar. Es la filmación Santilli, por el nombre de su descubridor. Sobre este tema se ha abierto una polémica en términos muy ásperos. ¿Hay pruebas a favor o en contra acerca de la autenticidad de este material? El estudioso Michael Hesman ha indagado sobre este tema. Hice averiguaciones cuidadosas y hoy estoy en condiciones de decir que hasta aquí hemos encontrado muchos elementos que podrían demostrarnos la autenticidad de la filmación. Hasta ahora no encontramos ningún elemento, ninguna prueba que demuestre que haya habido algún truco o que sea falsa. En la filmación se observa también al presidente Truman junto a los restos del ovni y los cuerpos de los aliens. Un secreto de Estado, evidentemente. Si mostrase la filmación con el presidente Truman, pienso que sería peligroso para Santilli. Creo que habrá sido algo más o menos así. Me imagino que alguien dijo, sí, manéjate con el material que tienes, pero si muestras al presidente Truman en la filmación, corres el riesgo de encontrarte abandonado en medio del desierto. ¿Se trata solo de una suposición o quizás...? Y es algo más que una simple suposición. Algo pasó. Una vez Santilli recibió la visita de 2 agentes y creo que durante ese encuentro se dijo algo que cambió todo. Y fue precisamente el presidente Truman quien creó la comisión secreta Majestic 12, de la que ya hemos hablado. Esta comisión preparó el documento en el que se pueden leer detalladamente los hechos de Roswell. Otro documento de esta comisión explica cómo recuperar y tratar a los extraterrestres. El título es Entidad Extraterrestre y Tecnología, Recuperación y Conservación. Se trata de un documento secreto, de un manual operativo especial del grupo Majestic 12. En este documento, el gobierno de los Estados Unidos se refería a ellos como entidades biológicas extraterrestres, cuya sigla era EBE. El documento describe minuciosamente los 2 tipos de aliens conocidos en 1954. El primer tipo es humanoide, similar a un oriental. Es de una altura de 1,60 m, pesa 50 a 60 kilogramos, tiene cabeza grande y redonda, sin cabellos, piel pálida amarillenta de grueso espesor, ojos pequeños, alargados, orientales, nariz pequeña, boca larga, musculatura firme.
El segundo tipo también es humanoide, 1,20 m de altura, 30 kilogramos de peso, ojos muy grandes, negros, sin párpados, sin tabique nasal, 2 fosas nasales, boca pequeña, piel pálida de color azul grisáceo. No son mamíferos, tienen 4 dedos. Los documentos de Majestic 12 provienen de fuentes anónimas. ¿Son auténticos en verdad? Trabajé por 10 años con los documentos Majestic 12. Consulté 15 archivos. Trabajé 14 años en los servicios de seguridad, por lo que tuve entre mis manos miles de documentos secretos, y yo también he escrito algunos. Mi conclusión es que el documento para el presidente Eisenhower del 18 de noviembre de 1952, el documento Truman-Forrestal del 24 de noviembre de 1947, el documento Carter-Twinning de 1954 y otros de mi conocimiento, pero aún no publicados, son auténticos. Creo además que si un gran diario como el New York Times o el London Times hubiese hecho el mismo esfuerzo que hizo el Washington Post para poner a la luz el caso Watergate, si hubiese trabajado como lo hice yo, seguramente habría descubierto el Watergate cósmico a partir de los documentos de Majestic 12. Claro que esto requiere la voluntad de hacerlo, y eso es otro tema. De todos modos, los documentos de Majestic 12 son auténticos. Puedo asegurarlo. Existe documentación que señala la existencia de un grupo especial, el Blue Flag, para recuperar a los ovnis caídos. Parecería ser que intervino en México, Sudáfrica, Australia y otros lugares. Habría hasta ahora 68 ovnis caídos. Regresaremos con más Infinito OVNI. El estudio de la NATO aclaró, ese era su principal motivo, que no había existido nunca una amenaza militar. Aquellos UFO habían demostrado repetidamente que tenían un nivel tecnológico de tal forma superior al nuestro, que si hubiesen tenido intenciones hostiles, no existiríamos más desde hace mucho. Tanto nosotros como los soviéticos sabíamos que los UFO eran una realidad, y ambos pensábamos si pudiésemos adueñarnos de su sistema de propulsión. Los visitantes, como los llamaba yo, utilizaban un sistema antigravitacional a propulsión electromagnética extremadamente sofisticado. Cuando dejé el ejército, sabíamos de la existencia de 4 grupos diversos de visitantes, y uno de estos grupos tenía un aspecto idéntico al nuestro. Y quiero decir idéntico hasta el punto de que, si uno de ellos estuviera sentado junto a mí en un avión, en el restaurante o en el teatro, no podría darme cuenta en absoluto de que no es uno de los nuestros. Pero hay diversos grupos con programas distintos. A algunos de ellos les preocupa realmente mucho el problema de la supervivencia de la especie humana. Tanto que han tratado de asistirnos, de ayudarnos, porque han comprendido que hemos alcanzado un nivel técnico en extremo delicado. Creo que estos visitantes nos están ayudando como haríamos con un hermano menor.
nos ayudan a superar esta etapa de transición, haciéndonos crecer y madurar. En determinado nivel interno del gobierno, alguien debe querer que yo siga haciendo lo que hago, porque continúo compartiendo con la gente todo lo que sé de manera pacífica y sin amenazas. Lo hago aportándole a la gente un sentimiento de esperanza, por lo que creo que mi gobierno desea que yo continúe haciéndolo porque soy realista. Soy un viejo soldado jubilado, y si mi gobierno hubiese querido eliminarme o callarme, habría podido hacerlo con gran facilidad en todos estos años. ¿Pero usted tuvo encuentros con los visitantes? No tengo intención de burlarme de usted. Con toda honestidad, debo decirle que mi respuesta a su pregunta es sí. En este momento no estoy dispuesto a entrar en detalles sobre este asunto, pero de todos modos sí. Los considero como amigos. ¿Usted piensa que el gobierno de los Estados Unidos tuvo contactos con los visitantes? Tengo una cantidad de amigos que ocupan posiciones de relevancia en el gobierno. Muchos de ellos de mi edad aún están en el gobierno. La mayor parte de mis antiguos amigos están jubilados, pero algunos de ellos trabajan aún en la base de Langley, de Fort Meade, en puestos de responsabilidad. Ellos dicen que existen pruebas inequívocas de que tanto ahora como en el pasado hemos tenido un estrecho contacto con por lo menos uno, pero probablemente con dos grupos provenientes de afuera. Creo en las pruebas que he recogido, las creo y las acepto. He tenido confirmaciones de tantas y tan distintas fuentes que las acepto como auténticas. Se tiene noticia de que el presidente Eisenhower en 1954 habría tenido un encuentro con visitantes extraterrestres en la base militar de Edward, no lejos de Los Ángeles. Lo declaró en esta carta el periodista Gerald Light, que estuvo presente en el episodio, a título privado. Escribió: un grupo de ovnis descendió en la base y demostró extraordinaria capacidad de vuelo, materializándose y desmaterializándose ante decenas de científicos asombrados. El episodio fue confirmado en 1982 por un piloto experimental que acompañó a Eisenhower en aquella extraordinaria circunstancia. Los extraterrestres hablaban inglés y propusieron al presidente iniciar un programa de información sobre la presencia de ellos. Eisenhower respondió que no estaba dispuesto. Estas son cosas en el límite de lo creíble, sin duda. Y también sin pruebas seguras. Son episodios que han acaecido a resguardo de las miradas indiscretas en el interior de bases militares, en zonas desoladas como esta. En los años 80, el ovniólogo americano William Moore entró en contacto con un agente secreto, Falcon, que le permitió fotografiar documentos del proyecto Aquarius, preparado en 1977 para informar al recién electo presidente Carter. En este documento se habla de los ovnis y la recuperación de los cuerpos de aliens, en particular de los primeros contactos entre el gobierno y los extraterrestres a partir de los años 50, de contactos profundizados en el 64 y contactos aún existentes. Se habla también de intentos de guiar a los ovnis recuperados. En 1988, Falcon, con otro agente secreto, Cóndor, apareció en penumbra en las cámaras de televisión y confirmó los hechos. Moore pudo verificar las credenciales de los dos agentes y tuvo la confirmación de sus dichos por otros 9 agentes secretos, con lo que, según estas fuentes, el contacto oficial con los extraterrestres existe.
Les presentamos ahora una entrevista de un ingeniero aeronáutico que dice haber trabajado por años en una base secreta de simuladores de vuelo de ovnis en contacto con los aliens. ¿Qué vio en la base? Vi aliens, claro. ¿Vivos o muertos? Vivos. ¿Qué hacían? ¿Qué querían de nosotros? Es un intercambio de tecnología. Y es un intercambio de informaciones y también de materiales. Nosotros les damos a ellos, por ejemplo, borano. Y también les damos otras cosas para permitirles comprender nuestra vida. También hay un intercambio de materiales orgánicos, pero sobre esto no sé nada exactamente. ¿Hay entonces una relación entre el gobierno americano y los aliens? Hay una relación, claro, pero no directamente con el gobierno. El gobierno no sabe nada. Se trata de una organización satélite. Se trata de un poder paralelo que, al parecer, tiene contactos con la CIA. ¿Los aliens no son prisioneros? No, nunca han sido tenidos como prisioneros. Originariamente, los extraterrestres eran 4. Fueron encontrados vivos cerca de un UFO precipitado en los alrededores de Kingston. Esto es en Arizona. Creo que fue en mayo de 1953. Después fueron llevados a una base de Nuevo México. Pero los hay en diversos lugares de los Estados Unidos. Y también en otras partes, en Australia, Inglaterra, Puerto Rico. Eso es lo que he oído. No lo sé exactamente. En el cielo sobre el Área 51 de Nevada han sido vistos numerosos objetos similares a UFOs. ¿Son guiados también por pilotos americanos? Algunos sí. Los componentes son fabricados en otro lugar. Después traen los prototipos al Área 51 y los prueban. Hacia allá está el Área 51, la base militar más misteriosa de los Estados Unidos. Un largo camino polvoriento y escondida tras las montañas, la base. Según el ingeniero Hugh House, habría pues una estrecha colaboración con los extraterrestres, descritos por él como humanoides de tipo oriental y piel oscura. También algunos ovnis serían hoy guiados por pilotos norteamericanos, algo digno de ciencia ficción. Pero él no es el único que sostiene esta tesis. John Lear, conocido piloto experimental activo en operaciones de la CIA, manifiesta tesis similares, y con él otros como Virgin Armstrong, ex agente de la CIA, o como el ingeniero Benevitz, que sostiene la existencia de una base extraterrestre en Dulce, Nuevo México. Este es el confín de la base. Aquí están los carteles. Avanzar significa serios problemas. Una camioneta nos observa. Por todas partes hay controles, telecámaras y micrófonos. Sobre la colina una torre de observación.
Esta es la base secreta vista desde un satélite soviético. Una larguísima pista atraviesa un lago salado que esconde una enorme construcción subterránea, inviolable hasta por los satélites. Estas son las fotografías de la base misteriosa, tomadas hace algunos años desde las montañas vecinas. Ahora sería imposible tomarlas. El avión invisible, Stealth, ha sido probado en el Área 51 y también el prototipo Aurora. Parecen haber usufructuado la tecnología alien. Pero desde la base despegarían también los ovnis con la clásica forma de platos voladores. Es testigo directo Bob Lazar, un ingeniero que ha trabajado por algún tiempo en la base donde estaba encargado del estudio del sistema de propulsión, un enigma científico. La tecnología usada es antigravitacional y electromagnética. Estos son los diseños del disco estudiado por Bob Lazar. Fue George Knapp, conocido periodista e investigador de Las Vegas, quien descubrió a Lazar hace algún tiempo. ¿Es una historia creíble? Desde que empecé a estudiar el tema, he encontrado a más de 20 personas que han trabajado en esta base, desde los años 50 hasta los 80, y cada uno de ellos me dio fragmentos de información sobre el mismo asunto. Todos me dijeron que habían visto astronaves con forma de disco y algunos dijeron que tenían pruebas de que eran de origen extraterrestre. Yo creo esa historia. Creo en ellos. Antes de alejarnos, una visita obligada a un pequeño albergue que es un mito de los ovniólogos. Es Alien Inn. Aquí han venido miles de curiosos en busca de observaciones de ovnis. Una habitante del lugar nos cuenta. Hace 2 semanas regresaba a casa desde Las Vegas recorriendo en auto el valle. Y al sur del camino, a unas 4 millas de distancia, vi un objeto, un ovni. Tenía la forma de un cigarro, pero un poco plano. ¿Sabe lo grande que es un camión con su remolque? Bien, era largo como 2 camiones y su altura era de 1,5 camiones. Se encontraba a una distancia de 3 o 4 millas y estaba todo iluminado. El color era gris claro. Eran como las 21:42. Después 2 camionetas de la policía se acercaron a nosotros y los policías quisieron nuestros datos, nombres, domicilios y números de teléfono. Pero no se los dimos y seguimos andando. Diría que el ovni permaneció visible por lo menos unos 5 minutos. Saltaba arriba y abajo como si hubiese tenido dificultades para despegar. Hizo así por 2 o 3 veces, subiendo y bajando, hasta que de improviso hizo... y desapareció. Regresaremos con más Infinito OVNI. Luminoso sobre la izquierda en alto. Un ovni en primer plano, como los fotografiados en la Tierra en Gulf Breeze, en los Estados Unidos. Extrañas huellas artificiales sobre la Luna. ¿Será que hay vida? Esta es una grabación de radio del Shuttle, decodificada o pasada en claro por error. Estas son las comunicaciones de la nave espacial Shuttle de la misión 21. Houston, aquí está el Discovery. Tenemos todavía la nave espacial extraña bajo observación. Un misterioso objeto irrumpe y sale de la atmósfera terrestre a velocidad extraordinaria. ¿Un ovni o un arma secreta de guerras espaciales? Otros extraños objetos velocísimos por el Shuttle. No son gotas de agua o de hielo desprendidas del Shuttle.
Estos extraños objetos que parecen microorganismos, en realidad son enormes. El astronauta norteamericano Gordon Cooper está, como todos sus colegas, obligado al secreto. Sin embargo, ha declarado por escrito haber visto un ovni descendiendo sobre una base militar norteamericana. Para Cooper era seguramente de origen extraterrestre. Habla, en cambio, de una observación durante una misión espacial el astronauta soviético Kovalyonov. Nosotros tratamos de verificar este fenómeno. Se debe reconocer que el fenómeno tenía origen artificial. Es un objeto quizá de sustancia orgánica, lo que se dice un misterio. Pero hay más. Numerosas expediciones norteamericanas han explorado el planeta rojo, Marte. Su accidentada superficie hace pensar en gigantescas erosiones realizadas por ríos. Según el investigador norteamericano Richard Hoagland, la NASA tomó numerosas fotografías que nunca se hicieron públicas. Son fotografías de un enorme rostro y de 3 pirámides. ¿Serán testimonios del pasado? Según Hoagland, uniéndolas con una línea se obtiene un triángulo igual al que une en Egipto la Esfinge con las pirámides vecinas. ¿Fueron entonces construidas por la misma mano? ¿Pero no serían las fotografías solo el resultado de una elaboración efectuada con la computadora? Para muchos especialistas son verdaderas. Hay que destacar que todas las sucesivas expediciones a Marte concluyeron en un desastre. La sonda soviética Phobos, que tiene ese nombre por un satélite cercano a Marte que parece estar extraordinariamente vacío en su interior, envió a la Tierra estas imágenes de un extraño cigarro antes de silenciarse de improviso y para siempre. ¿Fue destruida? Estas son otras imágenes tomadas en Marte. ¿Son testimonios de vidas pasadas? Y estas líneas tan precisas, ¿cómo no pensar en las de Nazca, en Perú? ¿Pero por qué el secreto todavía? Al principio, en 1947, fue para evitar que se repitiese lo que sucedió en 1938, cuando Orson Welles, durante una dramatización por radio, anunció: «Llegaron los marcianos». Miles de personas aterrorizadas huyeron de la ciudad. Además, otro motivo era que no se podía admitir que los ovnis pudiesen violar todos los sistemas de defensa. Más aún, había un gran interés militar en obtener alguna ventaja tecnológica por parte de los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Pero había conciencia del problema. El secretario general de la ONU, Yu Thant, declaró en 1967 al New York Post que el tema más urgente después de Vietnam era el de los ovnis.
Hubo algunas iniciativas en las Naciones Unidas. Una comisión específica sobre el tema OVNI fue bloqueada por los Estados Unidos en 1978. También otra iniciativa importante, la de enviar señales al espacio y captar eventuales mensajes de respuesta, el proyecto SETI, tuvo muy breve vida por el recorte de fondos públicos. La iniciativa sigue por la vía privada y parece haber obtenido algún resultado. Es el proyecto Phoenix. El SETI ha publicado también importantísimos estudios sobre el efecto del encuentro con otras civilizaciones. Se quiere evitar que se repita el drama de las poblaciones americanas en el tiempo de los conquistadores. Existen planes de acción para proceder de modo racional, para prevenir contragolpes peligrosos de tipo político, social, cultural y religioso. La opinión pública norteamericana ha pedido muchas veces a la Casa Blanca que se revele la verdad sobre los ovnis. El 53% de los norteamericanos creen en el origen extraterrestre de los ovnis y el 29% está seguro de la existencia de contactos entre los extraterrestres y el gobierno. Desde hace algún tiempo son los veteranos quienes tomaron la iniciativa. Entre ellos el sargento mayor ante la NATO Robert Dean y el astronauta Gordon Cooper piden que los testimonios militares sean liberados del secreto. El médico Stephen Greer es coordinador de la iniciativa internacional en los más altos niveles. ¿Por qué aún hoy subsiste el secreto luego de más de 50 años? Creo que la cuestión está girando ahora sobre 3 puntos. El primero, que el secreto ha sido institucionalizado. Segundo, que han dedicado 50 años en negar la evidencia. Y tercero, punto crucial, que la tecnología, la mecánica de estas astronaves extraterrestres es tan avanzada que algunos grupos privados que se están ocupando de la investigación sobre ellas, las sociedades privadas llamadas el complejo industrial militar, no quieren perder el control. ¿Por qué? Bien, se trata de poder. Se trata de poder financiero y energético. Estamos hablando de tecnologías que harían aparecer como obsoletas nuestras actuales centrales eléctricas. Combustibles como el petróleo ya no serían necesarios, el gas tampoco sería necesario, y hasta las centrales atómicas resultarían obsoletas. Este es el tipo de tecnología del que estamos hablando, la tecnología de los extraterrestres. Ellos no usan petróleo y no utilizan la energía nuclear, usan 0.0 de energía, usan un sistema de energía libre extremadamente avanzado y completamente operativo. Por eso las empresas que controlan todo esto quieren mantener el secreto, no tanto por el miedo a la Guerra Fría que ya terminó, sino para tener y mantener el control de esta tecnología revolucionaria. Si fuese así, el hombre dispondría de la tecnología para proteger el planeta azul de la catástrofe ecológica y garantizar el futuro. En realidad, las nuevas tecnologías provocarían una revolución económica, política, social y cultural que convendrá controlar. Y el contacto con civilizaciones extraterrestres quizás nos hará mejores, más humildes. Quizá estemos a las puertas de una nueva aventura de la humanidad, un nuevo desafío a la libertad, responsabilidad y tolerancia del hombre.